jugaba y jugaba con el número 12. En memoria del viejo. Sí. Yo era uno de los mejores manteros de la Corraleja Humana por la velocidad que yo tenía. Ok. Yo sacaba el mantazo y arrancaba y me cuadraba y lo esperaba y nuevamente. En ese sentido, yo me regalé para las Fuerzas Armadas en contraposición a mi papá, que no quería. Fíjate que muy a pesar de que los fierros son temperamentales y que la mayoría de los fierros tenemos ese linaje castrense, Okay. Él no quería y yo me escapé. Y era muy pendenciero. Yo estuve siempre metido en el fútbol y en la parte musical, estrictamente en champeta. Nosotros ya habíamos saludado a Edson, a su comitiva. Él andaba con unos amigos de su barrio, de su entorno. Okay. Y uno de ellos vivía en el barrio de nosotros, que vivía en el barrio mío donde yo estaba viviendo en esa época. Tenía problemas. Conocido tuyo. ¿Lo Sí, de lejos. lo identificaba. Lo identificaba. Al Nenón, que él lo mataron. Que a él no lo mataron y por culpa de él mataron a Edson. Que era la que le declamé a mi esposa cuando éramos novios. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin ti quiero perderte. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Siempre me detengo en este pedazo del programa, iniciando el programa, para darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben esos mensajes súper bacanos en las redes sociales. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, que nos ponen el like y que se suscriben al canal. Muchas gracias a todos ustedes, les agradezco, porque esos mensajes hacen que uno se motive más y siga uno sacando estos programas de En la Sala con Pedrito. Espero que se hayan visto el programa anterior de esa persona súper especial, Ros Medrano. No se les olvide, mírenlo en las redes sociales, mírenlo en YouTube, que ahí está el programa, un programa súper especial. Como todos los programas. Y hoy tenemos un invitado, mejor dicho, Grandes Ligas, súper especial de este programa, En la Sala con Pedrito. Hoy tenemos a un magangueleño, director de un gran medio en las redes sociales que se llama JLFS Sports, una persona que patrocina mucho el fútbol amateur en la ciudad de Cartagena y el deporte además. Una persona con un carisma, un gran corazón, que ayuda a la gente, que ha ayudado a mucha gente en este programa. Trabajador incansable. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña en nuestra sala José Luis Fierro. Bienvenido, José, a tu programa En la Sala con Pedrito. Hombre, gracias, Pedrito, gracias a ti. Te cuento que antes de salir de casa le agradecí a Dios porque esta es el tercer momento, la tercera entrevista que me han hecho en toda mi vida. Y he estado en el rol tuyo todas las veces que podemos contar. Yo creo que no me alcanzan los dedos de la mano. Pero como entrevistado, esta es la tercera vez. Qué bueno. Y estoy contento, estoy emotivo. Fíjate, estoy con una sensación bien chévere y bien distinta. Distinto al rol ese que tú manejas en este momento, que pues nosotros lo manejamos cada rato. Que ¿no? Lo manejas perfectamente, porque yo te veo en tus programas, te veo en los programas esos especiales que sacan en la semana, y te veo que eres una persona bastante suelta y bastante conocedora del medio visual, audiovisual. Sí, perfecto. Entonces estoy muy contento. Y pedirle a todo el público, hombre, que sigan en la Sala con Pedrito y también sigan a las plataformas de JLFS Sport, que estamos aquí, y bueno, para abrirnos y entrar en este redil que es estos 54 años de vida que tenemos. Qué bueno, José, qué bueno, José. José, mucha gente conoce a José Luis Fierro, ese José Luis Fierro que sale en las pantallas de televisión, en las redes sociales, pero no saben la vida de José Luis Fierro. Nosotros siempre en nuestro programa queremos ahondar un poquito sobre la vida de esos personajes que hacen historia en la ciudad de Cartagena. Para comenzar nuestro programa, José, yo quiero saber quién es José Luis Fierro. Hombre, gracias, Pedrito. José Luis Fierro, a ver, en algún momento esta definición no viene de ahora, no viene de algo espontáneo. Ya esta definición como marca ya la he tenido. José Luis Fierro es
un poeta loco, enamorado de la vida y en espera de la parca. Esa ha sido la definición de esta entidad humana, como precisamente como ser humano, que a lo largo de estos 54 años nos han definido el discurrir y el devenir de nuestra existencia aquí en la tierra. Y en ese camino queremos siempre dejar huellas. Ha sido la intensidad con que hemos vivido nuestra vida, precisamente para dejar huella y convertirnos en un ícono y en un faro de luz, que de hecho lo hemos logrado, pero no es la satisfacción total en estos momentos. Precisamente ahí nos podemos definir, y si quiere te defino cuál es el pensar del poeta, del hombre, del loco, del enamorado de la vida y esa sentencia fúnebre que es en espera de la parca, ¿no? Me llamó mucho la atención ese tema de poeta, loco, enamorado de la vida. ¿Eso qué significa? Como para arrancar por ahí, que por ahí no arrancamos, pero vamos a escucharte el tema. Bueno, a ver, yo estudiaba por allá en el Marco Fidel Suárez, uno de los colegios prestigiosos de la época en Magangué. Después pasé al Instituto Cultural y Técnico Diocesano, otro de los mejores colegios de Magangué, y ahí cuando descubro esa vena, digamos, artística, que de hecho en la familia Fierro existe, pero yo no lo sabía. Entonces descubro la capacidad y la facilidad de expresar a través de las letras unos sentimientos y unas emociones. Okay. ¿Cierto? En esa época, yo tengo 54 años, y cuando yo era muy niño todavía se enamoraba con papelitos. No sé si te acuerdas de ese momento. No solamente papelitos, de las tarjetitas. De las tarjeticas. Ya sé. Sí, de las esquelas. De las esquelitas. Ya todo eso. Entonces, llegaron momentos de los Alí, de los Cures, allá en Magangué, donde me pedían, de los Carreras: óyeme, yo sé que tú escríbeme una cartica de amor para esta muchacha que me la voy a enamorar, o es mi novia. Ese era el papel. Ahí donde yo empiezo a descubrir que tengo esa capacidad. Y cuando me meto en ese camino de la poesía, y entiendo que la vida como tal hay que quererla, amarla, apreciarla y vivirla, porque la vida es muy ínfima delante esa sentencia mortuoria de la parca o de la muerte, ¿cierto? Okay. Entonces me he aferrado a la vida con mucha gratitud a Dios, con mucha gratitud a mi familia, en una unidad familiar, pero eso sí, con una intensidad máxima, y ni siquiera es relativa, sino máxima, de vivir la vida para dejar huellas. Qué bacano. En ese sentido, mi vida empezó de esa manera. Ok. ¿Cierto? Okay. De esa manera empezó la vida, y a lo largo la he vivido. Pero quiero sentenciar algo. Yo proscribí el sentido literario y poético de mi vida de hace mucho tiempo atrás. Y posteriormente podremos hablar Sí, vamos a hablar posteriormente del tema, sí, para no saltarnos hasta allá. Perfecto. Porque quiero conocer de pronto un poquito tu pasado, viejo José. Me gustaría, porque tú eres Fierro Sánchez, sí, me gustaría saber un poquito sobre tus abuelos, Fierro, por parte de los Fierro. Cuéntame, me llama mucho la atención de ese apellido Fierro, porque es como extranjero, sí, español, de por allá. Entonces, cuéntanos un poquito de la familia Fierro, José. Bueno, perfecto. Cuando estaba muy pequeño, incluso más pequeño que Pedrito, el canijía colombiano, para mí era un asombro, ¿cierto? Y para la comunidad en general también, Fierro. Obviamente estamos hablando de unos 45 años atrás, no era muy común. Ahora un poquito ya las nuevas generaciones se han proliferado un tanto más. Pero Fierro me llamó la atención, y yo empiezo también a investigar. Yo le dije: papi, ¿ese Fierro dónde? Porque no nos mamaban gallo, como somos aquí en la costa, ¿no? Con ese apellido. Al principio me mamaban gallo. Oh, qué Fierro. Me decían que tienen hierro. Sí. Entonces recuerdo un profesor de religión que no me decía Fierro, sino: mira, la chatarra, puro hierro. Me decía el profesor de religión. Yo dije, más o menos por ahí va a venir la vaina. Que en paz descanse. Y precisamente la ascendencia es de la parte de Iberoamérica, de España, ¿no? Del norte de España. Es un apellido de toponímico, que significa relación a. Porque hay otros apellidos que son los patronímicos, como los Sánchez, hijo de Sancho. Okay. Pero este Fierro no. Es como decir, bueno,
ubicarlos en el espacio medieval y decir, estos fueron unos guerreros, se dicen que fueron unos guerreros, por eso les colocaron fierros. Okay. Sí, es donde nace el inicio de esos fierros que manejaban el arte de hacer espadas, el arte de la herrería, etcétera, etcétera. Eso es lo que logré averiguar. Posteriormente, como casi todos nosotros, pues tenemos la descendencia de la madre patria, ¿no? Correcto. Cierto. Llegan, se acentúan en gran cantidad en México, Argentina y Chile. Okay. Posteriormente hay unos rezagos que llegan a Colombia por medio de la Puerta de Oro de Colombia y bueno, se dice la historia que, haciendo el árbol genealógico, que el primer fierro que llega a Colombia es Francisco Pacho Fierro. Okay. Cierto. Y por allá por el Magdalena, y precisamente allá está la cuna de los fierros. Pinto, Magdalena, la Santa Bárbara de Pinto, por el brazo de Monpós. Okay. Ahí Bosconia, la parte del Cesar, el Copey Cesar, Barranquilla, obviamente las nuevas generaciones están acá. Y en Cartagena pues existimos varios fierros que formamos ese círculo de hermandad, pero son pocos. Muy a pesar de que hay ya una gran proliferación, seguimos siendo pocos. El apellido sigue siendo poca gente. Seguimos siendo pocos. Y entonces de ahí viene ese apellido, que ha forjado el carácter y el temperamento de cada uno de nosotros. Yo le decía a papi, pero cuando antes de morir mi papá, que mi papá murió precisamente va a ser 13 años, murió un 12 de mayo. Okay. Yo le comentaba, bueno, fíjate que yo he logrado estudiar, como ya me metí en el cuento de las letras y de la poesía, yo empezaba a indagar. Y tú sabes que ese sentimiento poético uno es experimentar, observar y expresar, ¿cierto? Okay. Y empiezo yo a indagar, bueno, ¿por qué la mayoría de los fierros son militares? De los que yo conozco. Okay. Yo fui militar de las Fuerzas Armadas, de Fuerzas Especiales de la Armada. Y terminé pues acá en donde estoy en estos momentos. Y fíjate que casi todos los fierros que vienen de ese linaje de España, que eran grandes guerreros y grandes hacedores del hierro, de la espada, se catalogan como de temperamento y carácter fuerte. Okay. Y a lo largo de la historia ha sido de esa manera. Entonces por eso encontramos fierros importantes en la parte deportiva. En México tenemos a José Luis Fierro, campeón mundial por allá en los 70. Tenemos a Juan José Fierro también, que fue campeón mundial. En boxeo, en Chile tenemos más los futbolistas. En Argentina hay un solo futbolista y los demás son poetas y cantautores. Y en fierro, pues aquí en Colombia, digamos que yo creo que ningún fierro ha trascendido en el campo artístico, poético y mucho menos en el futbolístico. No, de gran cantidad y de gran... Escuchado. Tú de pronto debes saber más porque es tu apellido. José, ¿y tus abuelos te acuerdas de ellos? Bueno, de la línea materna... de la línea Fierro. Sí, de la línea Fierro, que era lo que te iba a decir, que yo interactué mucho más con la materna, pero sí, vámonos a los espacios y el momento chévere. De Magangué a Santa Bárbara de Pinto hay que coger el río Magdalena, bajar y coger el brazo de Monpós, y en media hora en una chalupa, una lancha, una chalupa, estás ahí en Santa Bárbara de Pinto. Para mí era lo más fascinante, okay, cuando llegaba el mes de diciembre o las vacaciones de mitad de año. Okay. Ir a Pinto Magdalena para mí era una experiencia única. Era vivir algo del campo, de levantarme temprano, aunque mi primera infancia, te cuento que trasegó en fincas, en haciendas, pero para allá era algo espectacular. Mi abuelo, yo hablaba mucho, preguntaba mucho, y yo me acuerdo que mi abuelo Santiago Fierro, le llamaba mucho la atención, pero este peladito me decía el mudo, pero no era porque fuera mudo o porque no hablara, era porque hablaba demasiado y preguntaba, abuelito, ¿esto qué es? Y él era muy denodado a escuchar y a decirme. Okay. Él se sentía feliz y yo me sentía feliz con él. Lastimosamente, otro de los linajes que tiene la familia Fierro es que la gran mayoría, así como hemos sido militares, okay, hemos sido de temperamento y carácter fuerte, hemos muerto por el miocardio, por infarto. Es como una falla, ¿no?, que tenemos, okay, los Fierros. Él murió sentado en un taburete, me acuerdo yo, en
en una de las fincas de mi tío y murió de un infarto. El abuelo. El abuelo. El abuelo Fierro. O sea, quedó mi abuela, que es su esposa, de apellido Angulo. Ok. También Angulo, también que viene de allá. Bueno, casi como te digo, casi todos nuestros apellidos vienen de... O sea, en orden de día me estás diciendo de que la familia Fierro, familia de Pinto Magdalena, de Pintos... Sí, Magdalena, de Pinto Magdalena, eran de fincas, de vivir Sí. en fincas, no en el pueblo, sino a las afueras del pueblo. Sí. El abuelo. El abuelo, Vivía sí. con tu tío. Ahí Correcto. con tus tíos. Ya posteriormente mi tío y mis otras tías, porque bueno, Me está imagino mi que es una papá. familia larga, ¿no? Sí, siempre. Sí. Entonces está mis tías, mis tíos, ya ellos empiezan a hacer su vida, a trabajar, A salir de Pinto. a salir de Pinto, y los que se quedan pues empiezan a adquirir terreno, vaquitas, etcétera, etcétera, Ok. etcétera. Mi papá sí no tomó esa decisión. Mi papá, como él estudió hasta quinto de primaria, pero él me decía, yo me acuerdo una anécdota, me decía, hijo, yo estudié hasta quinto de primaria, pero es como si fuera un bachillerato completo, porque la educación de ese momento era totalmente diferente. Totalmente a la diferente. Y, oye, y yo estoy que le creo a mi papá. No, es que creerle. Y yo estoy que le creo a mi que papá. creerle. ¿Oíste? Entonces, mi papá, dentro de su sabiduría, dentro de su ignorancia, pues se abre y no va buscando ese rol de manejar el campo a su favor, sino pendenciero, mujeriego, y llega el momento de aprender desde muy pequeño a manejar automotores, en este caso tractores, Ok. de manejar la retroexcavadora a muy temprana edad, Ok. que eso fue un logro maravilloso para él, digamos, dentro de su palmarés, y por eso lo contratan la familia apellido Botero, allá en toda esta comarca de Magangué, y de lo que es Bolívar y Magdalena. Ok. O sea que el hombre salió de Pinto, ¿para dónde? El hombre sale de Pinto a trabajar con las maquinarias, con los tractores, Pero sigue en Pinto y se va a trabajar. se va a trabajar. Y ustedes no nacen conoce por- a mi papá. Mi mamá viene de los Sánchez, acá de la comarca de Córdoba Tetón, Zambrano, el Ok. Carmen de Bolívar. Ok. Ahí están, digamos, acentuados los Sánchez. Y en una de esas corredurías es donde mi papá, un hombre de 30 años, ¿cierto?, conoce a una niña de 15 años. Oye, Ok. imagínate. Es una historia poderosa, Eso donde antes- existe eso el amor antes- y donde existen también odios. Sí, total. ¿Cierto? Total. Antes se destilaba esa vaina. Sí. Entonces, Ahora le dicen a una persona de esa, le dicen que es un infanticida. infanticida. Entonces, de ahí nace el amor de ellos dos y nace el primer hijo, que es José Luis Fierro. Se casaron muy temprano. O sea, ella, pues mi mamá. Mi mamá lo aceptaron casarse a los 15 años. Ok, tuvo su permiso. Me tuvo a mí a los 16, o sea que se casó embarazada. Wow. Wow. O sea que tú eres de Pinto Magdalena. No. Ya yo nazco acá en Magangué. O sea, ellos se vienen para Mangue. Sí, ellos se conocen por acá por tierras de Bolívar, pero no tanto en Magangué, Ujú. sino más acá para el lado de Zambrano. De Carmen, de Zambrano. Correcto, sí. ajá. Sí. Ujú. Entonces ya, bueno, cuando ellos, como van de finca en finca, donde los boteros tienen sus haciendas, yo por eso te dije que mi primera infancia, o sea, de 0 a 7 años, prácticamente 9 años, fue un trasegar de fincas. Yo O sea, vi tú la me- parte campestre. Ya, tú me estás diciendo de que en esa época los grandes terratenientes, dueños de máquinas, lo que hacían era que sus operadores los mandaban a los sitios y iban de sitio en sitio. Es correcto. Es como el tipo que se monta en un barco que va de Perfecto. país en país Perfecto. y llevaba inclusive a su esposa detrás. Sí, claro, así es. Tú así te vas es. conmigo, no, tenemos Sí, que sí, trabajar, vamos para Ciénaga Magdalena, tienes que irte conmigo y se Así asentaban es. en Ciénaga hasta que Así terminaran es, el así trabajo. es. Totalmente. Ok, Totalmente. entendido. Entonces ahí, bueno, ahí nací yo en Magangué y por eso digo que soy magangueleño. Y de ahí empezamos todavía mi correduría, empezó a seguir en finca con mis abuelos maternos que eran trabajadores de los boteros. Ok, ¿Cierto? Vamos para los Sánchez. Vamos para los Sánchez. Recuerdo los Sánchez, viejo Julio Sánchez Causado, hombre que no estudió, pero tenía toda la sabiduría de manejar una hacienda. Era capataz de una o varias fincas de los señores boteros, Ok. con toda la sabiduría del campo, con toda la sabiduría de la siembra, con toda la sabiduría de la ganadería. De esa gente, José, que nacían para servir.
nacían para servir. Que- Y honrados, que- porque yo me acuerdo, te voy a contar algo. Es que ahí, para allá iba. La honradez de esa época, de esa gente, le permitía ser casi dueño de la tierra. Sí, que eran dueños, porque yo me acuerdo en una de las tantas fincas donde yo rasegó mi primera infancia, el Edén se llamaba, río arriba, de Magangué hacia un pueblo que se llama El Retiro. Ahí está, entre el Retiro y una ladera, ahí está esa finca. Ahí yo me crié y te cuento que los dueños iban cada año, año y medio, Ok. imagínate, y encontraban todo ordenado. En cuanto al inventario Completico. de ganado, esta vaca parió, esta vaca parió, esta vaca parió, y ahí está todo. Entonces, eso yo, para mí era un ídolo ese señor, en ver cómo no aprovechó eso. No sé si hoy en día eso sucede, yo creo que no. No, No, hoy en día no sucede. Claro. Pero para mí era un digno de admirar y un héroe, este señor Julio Sánchez Causado, igual que el otro abuelo, eran mis héroes. Casado con la señora, o sea, tu abuela. Mi abuela Paula Chamorro, Miércale, Chamorro. Chamorro, que también También viene, de la zona de Magdalena. también de esa zona de allá, Chamorro, que es un apellido que también no es muy común, y bueno, las dos abuelas eran mujeres firmes, de temperamento y berraquera. O sea, que tú lo y que berraquera. viste- Mis tú dos lo- abuelos eran más dóciles que Que mis las dos dos abuelas. señoras. Mis dos abuelos nunca me colocaron una mano a mí, pero mis abuelas sí me pegaban. Porque tampoco éramos un santico, ¿no? Pero te quiero decir que a veces dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Total. Aquí, detrás de estos dos hombres, para mí que eran héroes y siguen siendo héroes. Y de pronto alguien no significará lo que ellos valen para nosotros, la valía que tienen para nosotros. Pero sí, indudablemente cada quien de nosotros tiene héroes, ¿no? ¿Naciste en dónde al fin, José? Bueno, yo nazco en Magangué, En en Magangué. hospital de la hoy se llama la Divina Providencia. Nací en No hay Magangué. no hay uno que se llama Divina Misericordia también. Sí, perdón, la Divina Misericordia. Ok. Entonces, en ese momento se llama San Juan de Dios. Ok. En ese momento. Ok. San Juan de Dios, 5 de la mañana, despertó el lloro en mi garganta y abrí los ojos, dice mi mamá, 5 de la mañana de un 4 de enero del año 1971. Wow. ¿Cierto? Increíble. Dice que yo pateaba en su barriga y que por eso nací, aún no había nacido y ya el fútbol para mí era la máxima pasión. Wow. Increíble, increíble. José, entonces naciste en Magangué. ¿Cuántos hermanos son ustedes, José? Tú eres el primero. En el núcleo familiar nuestro somos 3. 3 hermanos. Sí, estoy yo, Todo- que soy el primogénito, Ajá. después viene Luis Fernando y después viene Diana María. Padre y madre. Sí. Tenemos una hermana en el primer trasegar de mi papá con otra señora. Tenemos una hermana. Ah, tienes una hermana anterior. José, y esa niñez tuya que me dijiste que fue hasta los, más o menos, viviste del 1 a los 7 años, de finca en finca, ¿dónde estudiaste? ¿A dónde fuiste a estudiar? O sea, Bueno. ¿dónde te ubicaron? Porque me imagino que de finca en finca, ¿dónde ponemos a este Correcto. pelado a estudiar? Ya precisamente cuando se viene la necesidad del estudio, a mi papá, se acerca mucho más a Magangué, Ujú. en un corregimiento que se llama Enequén Bolívar, hay como a unos 5 o 6 minutos de Magangué. Mi papá sigue haciendo sus labores y termina siendo inspector de policía de ese corregimiento. Caramba, Cierto. de maquinista a Sí. inspector de policía. Inspector de Un policía. salto así como... Ya no es el tractorista, como le decían en esa Ajá. época, ya es el inspector de policía y ya hace el proceso de que pues se liquida, entre comillas, y le dan unas maquinarias, las vende y en sociedad compra un carro, un Mercury Ford 50, una reliquia, Wow. que por ahí tenemos unos pleitos con el gobierno por ese vehículo. Sí. Sí, entonces ya toma ese estatus de ser como que la persona más respetada en ese municipio, colocarlo ahí, perdón, en ese corregimiento.
y bueno, hace las dos combinaciones, sigue con su trabajo allá en el IDEMA, no sé si tú te acuerdas de IDEMA. Claro. IDEMA, Claro. él era jefe de transporte allá en IDEMA y también era acá el inspector de policía. Y en eso... O sea, su carro trabajaba en el IDEMA sí, y hacía la vez. Y entonces ahí yo empiezo a estudiar ahí en mis primeras clases, jugué en Enequén. Ya en Enequén, ya lo que es quinto primaria empiezo en el Marco Fidel Suárez, en Magangué. Marco Fidel Suárez, que era el profesor Viloria, que le decían el Chueco Viloria. Oiga, una eminencia y un personaje en Magangué, sí, totalmente. Ahí muy recordado todavía. Sí, claro. Ahí pues me convertí en uno de los baluartes académicos del colegio, ahí donde empiezo a descubrir las facetas de escribir, de expresar y de... Bueno, declamar no tanto porque no tenía la entonación, pero sí tenía la facilidad de escribir. Y es donde empiezo a interactuar con los amigos que te mencioné y empiezo a hacer carticas de amor. ¿Cierto? Y ahí se fue creando una fama. De ahí paso al... No, pero te me saltaste un poquito y quedé así como un poco perdido. Estabas en Enequén, como llegas a Magangué, ya tu papá dice, decidámonos y nos vivimos ahí. No, vete con tu mamá para Magangué, o tú te fuiste solo para Magangué. No, él sigue siendo inspector ahí, sigue trabajando allá y me colocan allá. Me tenía que levantar todos los días, tipo 4:30 de la mañana. ¿Te fuiste solo? Sí, bañarme, ir a esperar un transporte que me llevara ya al colegio como tal. O sea, ahí y regresarme. ¿Eso estaba cerca? Sí, eso 5 minutos. 5 o 6 minutos. 6 minutos, sí, eso estaba cerquita ahí. Ya después, con mucho tiempo, sí, ellos compraron una residencia en Magangué. Y bueno, y ya ahí sí, la historia se da propiamente en Magangué, pero por todos esos territorios, la familia Fierro es reconocida. Y bueno, es como... no te estoy hablando de grandeza ni nada, pero es como, este es el hijo de Fierro, el señor Fierro. Y por eso, por el hecho de ser el hijo del señor Fierro, te respetaban. Total. Te daban de pronto, bueno, siéntese aquí, venga, o vente. Sí, venga, adelante. Teníamos unos privilegios de pronto mínimos, ¿no? Pero dentro de la comarca, obviamente. Dentro de la comarca. Por la calidad humana de sí. Entonces, yo tengo mucha experiencia cuando él es inspector. Es cuando yo veo por primera vez un muerto. Entonces, porque a él le tocaba hacer cuando había un muerto en la jurisdicción, que era algo extraordinario. Un muerto, o sea, no por muerte natural, sino por muerte violenta, era algo extraordinario. Yo me acuerdo que la primera vez que yo veo un muerto, que yo voy con el formato de hacer el acta de levantamiento de cadáver, yo era temblando. ¿Oíste? Porque te estoy hablando, yo tengo 54, te estoy hablando de unos 40 y pico años atrás. Eso ni Mangue ni aquí ya no nos sorprendemos aquí en Cartagena. No, tú lo ves ahí. Pero llegó un momento en que en Cartagena nos sorprendíamos cuando, ¿cómo así un muerto? Total. ¿Cierto? Y ahora no, ahora son 90 y pico, 300. Y para nosotros es un jardín de rosas. Bueno, es un problema de vendetta, etcétera, etcétera. Qué feo. Entonces, yo temblaba apuntando la estatura aproximada, cómo fue la posición, cuántos impactos. Eso para mí fue al principio un poco traumático. Claro. Ya después uno se acostumbra. Yo fueron como 4 o 5 levantamientos de cadáver que me tocó hacer para llenar el formulario junto con la policía ahí al lado. Eso fue una de las anécdotas un poquito inquietantes. No, y te quedó en la mente porque lo repites con una claridad de carajo. Sí. Entonces, eso fue una de las tantas anécdotas que me pasó como niño, el hijo del inspector. Qué vaina. José, y estando ya en el colegio, tu nueva experiencia de niño, ¿qué te acuerdas del colegio? ¿Qué amigos nos vamos a traer a recordar de esa época de niño? Sí, primaria. Primaria. De la primaria. En primaria. ¿Y qué hacía? Teníamos, digamos que acá en el corregimiento, sí, habían amigos, están los apellidos Manjarres, Roger, Vladimir, Juanito, Chale, que son las familias más cercanas que teníamos nosotros. Estaban los Mosquera, Joaquincito, que era, mejor dicho, le decíamos el obispo. Joaquincito, que era un moreno, se llamaba Joaquín, o se llama, pues, porque está vivo, Joaquín Mosquera.
1,80 y pico, pero le decíamos Joaquincito. Ok. Él siempre era más alto que nosotros, moreno, apellido Mosquera, hijo de la señora Leticia. Y le decíamos el obispo, porque carajo, ese muchacho nos bautizaba a todo el mundo. Sobrenombre para A todo el mundo. todo, a todo, a todo, a todo, a Apodo todo, para todo el mundo. nos ponía el apodo, a todo. Entonces por eso le decíamos el obispo. Pero era algo chévere, era algo camperil. Jugamos por las noches que la lleva. Yo recuerdo que en épocas de enero hacíamos las corralejas humanas. Ajá. Eso también me quedó a mí marcado. Pero fíjate que era tanta la pasión con que yo vivía esos momentos, y con mi hermano sí se logró meter a corraleja. Yo te cuento una experiencia después. Yo era uno de los mejores manteros Wow. de la corraleja humana por la velocidad que yo tenía. Ok. Yo sacaba el mantazo y arrancaba y me cuadraba y lo esperaba y nuevamente. Al otro muchacho que tenía Unos cachos de. unos cachos con carabela y todo, Ok. ¿cierto? Pero fíjate que nunca lo llevé a la realidad. Tan solo una sola vez, poquito más grande, me fui para Yatí, que es un corregimiento que está a la orilla del río, al lado de Magangué. Ok. Me he metido a la corraleja un domingo por la tarde, me acuerdo yo. Firmemente entro con mis amigos, con los mangarritos, esto. Y cuando yo me meto, ha salido un bendito toro, como unos 400 kilos, negro, azabache, así, corpulento. Y yo me he cogido la barda. Y te cuento que era un toro refugado. ¿Sabes lo que es un toro refugado? De varias plazas que ya casi... Refugado, que sí, refugado. ya conoce ya sí. por dónde meterse. Se para ahí, hasta no lo mueve hasta que él quiera moverse de ahí. Duré más de 5 minutos y a mí las manos me temblaban. Cuando ese animal sale de ahí, yo digo, no, digo una mala palabra, me voy. Ay, ¿dónde vas tú? No, me voy. Porque yo temblaba del nervio y de la prisión que tenían mis manos, que me pisaban allá arriba en el palco y todo, pero como uno aferrado, digamos, a la vida, ¿no? Yo me aferré a ese listón, como aferrarme yo a Dios que me diera la vida. Ok. Y me bajé y me salí de la corraleja y más nunca me metí una corraleja. He ido, soy amante de la tauromaquia, pero simplemente allá arriba, ya acá abajo nada. Ya abajo nada. Digamos que esos fueron mis amigos en primaria, ya en... Pero es que me gustaría preguntarte sobre esos amigos de primaria, José. ¿Esos amigos todavía alguna vez han venido donde ti? ¿Todavía se relacionan? No, los vemos, a ver. ¿O ya eso ya pasó a la historia? Hay uno muerto que es Roger, digamos, Roger, gran amigo nuestro. Sus hijos, su hijo estudió en la tecnológica, Derecho, Ok. aquí. Su hija es de tu universidad. Ella se graduó este año. Ok. Valerie Manjarres. Ella estudió comunicación social en la Autónoma. Ok. Está estudiando. Digamos que éramos lo más llavecita. Está Julio David Romero. Y Llavecitas allá del pueblo en sí, esa época. Sí. Julio David Romero está por ahí el municipio donde está la sede de Junior, hombre. Donde está Bomboná. Ay, Dios, se me ha olvidado. Ok. Anyway. Ahí está en ese municipio. Próspero negocio tiene. Okay. Y bueno, y nos hablamos y nos dialogamos. Yo duré 7 años haciendo el juego de la integración, juego de la amistad, los 31 de diciembre en Enequén. Yo viajaba aquí, me daban mis vacaciones, llegaba a Mangue y allá me preparaban. El Chueco Luis, que es el hombre de deporte allá, nos preparaba la integración, y yo pues mandaba cierto dinero para hacer, y ahí nos reuníamos nuevamente, tanto los que estaban dentro de la población como los que llegábamos de afuera. Qué bacán. Y nos reuníamos y hacíamos un partido de amistad y terminábamos siempre en el tercer tiempo. Ya tú sabes cuál es el tercer tiempo, con la fría. ¿Cuántas hiciste? Hice 7 versiones. Qué bacán. Hice 7 Qué versiones. bacán. Ya después recuerdo que la hacíamos, pero ya yo no participaba. Después muere mi papá, después viene la pandemia y ya viene tengo artrosis deformativa en las 2 rodillas y dejé de jugar. Es algo que hoy en día me lamento con dolor profundo de no poder jugar. Qué vaina. Aunque la palabra tiene poder. Hago una extrapolación y mi esposa me decía, en esas peleas de pronto dominicales que yo salía con 2, 3 uniformes en el carro, en ese momento tenía carro,
y salía a jugar unos 2, 3 partidos en el día. Wow. Y me decía, cuando tengas 50 años no vas a jugar. Wow. Y se cumplió la palabra. Wow. A mí me empezó a doler esta rodilla, yo fui, el ortopeda me examinó, me mandó unos exámenes profundos, tiene artrosis deformativa, unas agujotas así me filtraron, me dijo, no puedes jugar. Y yo como que me tomé eso a pecho y he perdido, porque yo tenía una capacidad físico-atlética chévere, sí, buena. José, vámonos a transportarnos un poquito hacia el bachillerato. Terminaste tu primaria, ya me contaste de los amigos estos, hiciste todos estos eventos en el pueblo, recordando a tu tierra que la adoras. Por eso hiciste eso, porque cuando uno adora su tierra, dice, quiero reunirme otra vez con la gente y quiero reunir a la gente nuevamente que se vengan acá y hablar del pasado. Cuéntame del bachillerato, ¿dónde lo hiciste? Bueno, bachillerato yo inicio en la mejor institución del momento en Magangué, que es el Diocesano, del Colegio del Obispo. Ok. Digamos que hice solamente el primero bachillerato ahí, o sea, sexto de bachillerato. Ahí empezó un conflicto con mi padre. Hiciste hasta sexto bachillerato. Ahí estudié un solo año nomás, primero bachillerato. Okay. Ahí conocí amigos que hoy en día también tenemos contacto, que hoy en día son políticos. Conocí a Pedro Ali, que es el actual alcalde. Pedro Ali, bueno, ajá. Sí, a Casi era el hermano, a todos ellos, a los Carrera. Ahí hay algunos Baltrán que estudiaron con nosotros, que de pronto no éramos muy allegados, pero sí, están los Pérez. Ese Carrera me suena. Sí, hijo de uno de los abogados. ¿Cómo se llamaba ese Carrera? Saúl Carrera. Saúl. Ajá. Sí, la hija de la hermana se casó con uno de los Boteros. Ok. Si no estoy mal, con Richard Botero. Ok. Bien, y entonces con los Javí, fue algo maravilloso, o sea, algo maravilloso. Ya yo venía de primaria, la mayoría con ellos, y cuando estudio ahí, bueno, chévere, ya sigue la floritura de la escritura. Bueno, tú no lo conoces, pero el Diocesano tiene una parte alta, está la cancha, y al fondo uno mira en lontananza la ciénaga grande de Magangué. Okay. ¿Cierto? Y el profesor castellano, el profesor de español, okay, nos mandaba a hacer ejercicio. Como él sabía que a mí me gustaba la poesía, me dijo, no, vamos a sentarnos aquí, miren hacia el fondo, miren a lo profundo, miren en lontananza. Y yo decía, en lontananza. Entonces yo era muy inquieto. Yo tenía un diccionario así. Ajá. Yo empezaba a buscar qué significa lontananza. Y empezábamos a escribir. ¿Qué significa lontananza? Lontananza es mirar, si tú te vas a la playa, ajá, miras allá al infinito y ves un barco que se ve que se ve o que no se ve. Eso es lontananza, okay, mirar algo a distancia, okay, ¿sí? Con esa perspectiva ahí a distancia, pero la estás observando, okay, y saber identificar qué es. Okay. Bueno, eso es. Esa es la inspiración. Esa es la inspiración. Entonces, hacíamos ese ejercicio, esa dinámica, y era chévere, algo bacano, bondadoso. Me sentía orgulloso porque era el único alumno de esa población, de un pueblito muy pequeño, que estudiaba en un colegio de alcurnia, por decirlo de esa manera, porque en realidad era así, ¿no? Total. Sí, total. Era allá, y recuerdo que la mensualidad costaba 1,061 pesos, y eso fue de mis primeros quiebres con mi papá. Ajá. Mi papá era un hombre súper machista, mi mamá era una mujer dócil, sumisa. Esa combinación como que no ayudó mucho a ser más proactivo a todos nosotros, ¿cierto? Porque siempre había una figura muy rígida, muy militar, que había que cumplir y había que respetar, que era mi papá. Muy estricta. Sí, entonces él dijo que eso era mucha plata. Y fue una de mis primeras confrontaciones de manera muy respetuosa con mi papá, porque yo era quien le manejaba a él las cuentas. Yo era algo así como su contador. Ok. ¿Cierto? Me acuerdo que era un cuaderno de normas, ¿no? Si tú te acuerdas de eso. Sí, claro, lo de cartón así. Esos. Y yo ahí apuntaba todos los días, él venía y me decía, bueno, yo hice tantos viajes, hice 5 viajes, porque a pesar de ser jefe
de transporte, él también tenía su propio vehículo dentro de la cuadrilla de transportadores. El Mercury. Sí, el Mercury por 50. Entonces, yo le anotaba así: el primer viaje, 4.000 kilos, 3.500 kilos de arroz, de la orilla del río Magdalena hasta Idema. Okay. Entonces yo sacaba la cuenta: ¿y cómo pagan esto? Mi papá ganó mucho dinero, por eso, y mi papá tuvo un estatus económico. Hablando de Mangue. Sí, hablando de Mangue, estatus económico chévere, bacano. Pero bueno, son personas que en ese momento sí no le ayudó el hecho de no haberse preparado para enfrentar la parte financiera. Él se preparó de muy niño para enfrentar el camello, para Era enfrentar... un guerrero, pero no Sí, sabía la parte... Es correcto. No manejaba esa parte bien. Eso, entonces, ahí donde yo te digo que esa simbiosis, que detrás de un hombre o de un gran hombre hay una gran mujer, no se dio ese ejemplo no se dio en mi casa, en mi núcleo familiar, porque mi mamá, una mujer sumisa que respetaba mucho las decisiones de mi papá. Okay. ¿Cierto? Y de pronto a veces era lo que dijera él, sí, radical. A veces se hace esto y se hace esto. Es correcto, se necesita quebrar ese paradigma, ¿cierto? Como puede ocurrir con mi esposa. Ahí sí podemos aplicar que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Total. En este caso con Carmen Rangel Saya. Total. Listo, entonces él decide que no debo estudiar ahí porque es muy costoso. Y yo le decía: papi, pero es que la educación no tiene costo. Bueno, total que yo termino en el Marco Fidel Diocesano, termino en el MAO, Manuel Atencia Ordóñez, que era un colegio popular, Okay. donde me gradué, al cual agradezco. O sea, te mucho. sacaron de allá. Sí. Porque no podían pagar el colegio. No, porque no podían, no. No quería. Porque él no quería gastar esa plata. Okay. 1.021 pesos costaba, 1.021, 1.067, no recuerdo. Diocesano. Diocesano. El otro año iba a costar 1.100 pesos. Y tú fuiste a un colegio público. Me fueron y mi mamá lloró y lloró porque un colegio público, que en esa época existían mucho los paros, paraban mucho, que mira que hay los amigos que hay venían unos de la muchachos primaria. que no son idóneos, que tal, que cuidado, que tal. Bueno, algunos amigos vinieron para acá bajo el mismo pretexto. Okay. Y seguimos acá, entonces éramos como los allegaditos, ¿sí me entiendes? Ajá. Yo recuerdo a varios amigos y hay recuerdo a Pedro Ali, pero no Pedro Ali el actual alcalde, sino el primo de él, Okay. Pedro Ali, Okay. buen jugador. Entonces, como también yo estaba ya en las selecciones, tanto yo siempre estuve en todas las selecciones, en Fútbol. todas, de fútbol, ahí estuve. Entonces nos empiñábamos, nos agrupábamos, ¿cierto? Y éramos los que estábamos cerquita, porque en ese momento, para mi mamá y para la sociedad, el colegio público tenía un estigma que era pecueca, por decir así. Okay. Perdóname la expresión. Sin desmeritar los colegios Pero públicos. mentira, eso es pero mentira. O sea, sí hay algo de popularidad, pero yo estudié de la manera más chévere, me convertí en un ícono académico, fui representante del comité académico. Okay. Fui activista del consejo estudiantil, que era algo así como los sindicatos, haciendo una comparación, era como el sindicato del colegio, ¿no? Okay. Que era el grupo de muchachos que estaba velando por los intereses de la comunidad estudiantil. Y me convertí en un referente para el fútbol. Okay. Ahí en esa institución me gradué con honores, gracias a Dios. O sea, hiciste todo o sea, ¿saliste de diocesano como en tercero de bachillerato o qué? No, primero bachillerato. Primero bachillerato. Y terminaste y de ahí terminé todo. En el MAO. Junto con mis compañeros que vinieron de allá, que son como 4 personas. Okay. Una amiga muy especial, a la cual todavía nos comunicamos. Yo llego, tiene 2 niñas maravillosas. Ya es abuela, Lida Medina. Lida Medina. Un saludo para ella. Sí, muy especial. Incluso mi esposa me celaba con ella. Wow. Pero en realidad sigue siendo una amistad del carajo, con mucho cariño y mucho amor profundo, pero eso sí, con el máximo de respeto. Okay. Ella es una emprendedora también. Tiene una historia de vida chévere. ¿Quedó en Mangue? Sí, quedó en Mangue, es dueña de un colegio. Okay. De primaria y bachillerato. Muy buen colegio. Okay. Y vive por ahí, por cerca de Diocesano también. Okay. Un buen sitio. Que cuando tú me hablabas de que tu papá hacía transportes del muelle hacia el Idema de arroz, la familia esa que te cuento de mi esposa Badrán, el viejo que le decían Hitler, tenía una bodega en la orilla del río. Sí, sí, claro. Y ahí secaban el arroz o algo rara y lo empacaban.
no sé si lo mandaban para Idema o lo embarcaban en el río o lo montaban en camiones para afuera, no, para afuera, porque para Montería. No, sí, venía hasta Magangué. Hasta Magangué la ruta, por decir, la ruta de seda de Guaranda para abajo. Es correcto. Y llegaba hasta Magangué. Así es. Y de ahí salían y era una ruta muy prolífera, muy fructífera. Total. De hecho, la familia de mi esposa es de Guaranda, Sucre. Son guaranderos. Son guaranderos. Tierra arrocera, son arroceros. Entonces sí, por ahí quedaba también la arrocera del sur, que era de los cures. Y había otra arrocera que de pronto tú la arrocera de los Amín también estaba. Era de un señor que se fue para Venezuela en una oportunidad, pero ahora no me acuerdo el apellido de él. Era muy conocido en Magangué. Bueno, está bien. Magangué era en esa época nos sentíamos orgullosos de ser magangueleños. En lo futbolístico, en la parte de la ruta del arroz. Era algo extraordinario. Y la verdad es que uno decía, no, soy magangueleño, y nos sentíamos orgullosos. Y bueno, siguiendo con esas amistades, ya como te dije que al principio en el séptimo estábamos, era como que empiñados los que veníamos del diocesano. Ya después empezamos a generar amistades con los que encontramos en séptimo, y de ahí en adelante hasta que nos graduamos. Entonces aparecen unos grandes amigos, por lo menos Luis Díaz, que está hoy en día, él es médico y él es el director del hospital de Achí. Tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos de pronto algunos que no estudiaron, pero que son negociantes, ¿cierto? Los González, de allá del sur de Bolívar, Roger González, al cual les mando un saludo muy afectuoso. ¿Cómo se llama el hombre? Roger González. Roger González. Sí, ajá. Entonces eran también prestantes. También algo parecido les pasó, pero bueno, con el colapso de mi papá es por la falta de la capacidad de administrar financieramente los recursos, pero a ellos les pasó algo que los sacaron por la violencia allá en sus tierras, en el sur de Bolívar, y llegaron hasta acá, y digamos que fue una situación dura. Hoy en día están ellos por allá, creo que recuperaron algo de las tierras y la están trabajando. José, terminaste el colegio en Magangué. Y bueno, listo, ya terminé sexto bachillerato. ¿Para dónde me voy? Listo, después de los grados, después de los gozosos, vino un impacto que yo te dije ahora rato, que tuve mi primer encuentro con mi papá, mi primer conflicto. Segundo conflicto es cuando ya me gradué. Él prácticamente me quería obligar a estudiar veterinaria y zootecnia. Producto de una influencia por parte de los hacendados, de los boteros, que a sus hijos o a los hijos de sus trabajadores más cercanos, de mayor confianza, los mandaban a Medellín a estudiar en la Universidad Agropecuaria, a estudiar precisamente esas labores para terminar siendo capataces o administradores de los atos. Mira por dónde va la vaina. Sí. Vaina tan Sí, era arraigado. Sí, era un arraigo para buscar confianza y credibilidad. Confío en ti, también confío en tu hijo, porque esa es la misma línea. Entonces, ese fue mi segundo conflicto. Mi papá tomándonos una cerveza, ya después del grado, eso fue como por enero, me dice, no, tú te tienes que ir para Medellín. Yo, ¿cómo? No, papi. Yo te cuento algo. Yo, desde muy niño, fui líder. Desde muy niño fui líder. Yo teniendo 15 años, yo cogía niños pequeños y armaba equipos. Y los entrenaba silvestremente. Y después que vine de prestar servicio, también hice lo mismo. Los reunía y jugaba aquí, jugaba por allá. Yo digo, bueno, no quiero estudiar eso, papi. No quiero estar en el campo. Yo me visoro y me visiono en la ciudad. Yo quiero salir de aquí, ¿cierto? Yo termino, en ese sentido, yo me regalé para las Fuerzas Armadas, en contraposición a mi papá, que no quería. Fíjate que muy a pesar de que los fierros son temperamentales y que la mayoría de los fierros tenemos ese linaje castrense, él no quería, y yo me escapé. Yo le dije, mi mamá alcahueta, le dije, mami, yo me voy a prestar servicio. Mi mamá lloró. Entonces yo me venía para Cartagena, supuestamente donde mi tía, que trabajaba con uno de los boteros, con Joaquín Botero, venía aquí a visitar, mentira, venía a hacerme los exámenes. Y el 31 de diciembre del año 1991 me vine
y me vine aquí para Manzanillo y me fui para Coveñas. En mi casa se enteraron a los 2 días que yo estaba en Coveñas. Pero eso lo hiciste como una forma de decir, me voy para la ciudad. Eso fue una forma de protesta. De protesta. Eso fue una forma de protesta. Yo tomo la decisión de prestar el servicio militar. Primero, influido por... Hay una influencia por David Basanta, que es del pueblo de Nequén, que era de los pocos que ya habían prestado el servicio en la infantería de marina. Okay. ¿Cierto? En la armada. Y él me decía, no, eso es chévere, eso pam, pam, pam. Y después viene el conflicto con mi papá. Y no, papi, yo no quiero estudiar esa vaina. Entonces, en contraposición a toda esa vaina, yo decido, no joda, me voy a prestar el servicio militar. Entonces mi papá me dijo una vez, a veces eso es bueno y a veces es malo. La palabra tiene poder, pero esas sentencias que cuando te dicen a ti, tú no sirves para nada o tú no sirves para eso, pueden suceder 2 cosas. Si lo dices a menudo, el cerebro no, la mente se lo cree y para el cerebro es fácil. El cerebro es una cosa y mente es otra cosa. Total. El cerebro se mueve con lo que piensa, los pensamientos y los sentimientos de la mente, ¿cierto? Okay. Entonces, si tú le dices a tu hijo, al canigia, no sirve, él se la va a terminar creyendo, sí, claro. No va a servir. Pero ojo, que lo que sucedió conmigo fue lo contrario. Él me dijo una vez, no, yo le dije, yo no me voy para allá y yo voy a prestar servicio. No, tú no vas a prestar servicio. Él habló con los boteros precisamente, uno de los boteros, y me sacaron del rol del ejército. Y yo dije, me voy. Pero era con las ganas de demostrarle a mi papá que yo sí podía. Él me decía, tú no aguantas un día en la vida militar. Pero eso éramos los hijos de antes. De antes. Nosotros antes. Ahora hay una generación de cristal. Total. Yo también tuve más o menos ese... Entonces yo le demostré a mi papá y me demostré a mí mismo que sí podía. Porque a ver, nosotros no éramos ricos ni millonarios ni nada, ni éramos de clase, ni siquiera de clase media alta para arriba, no. Pero lo conocías. Pero teníamos una estabilidad económica bien bacana, bien chévere. Ahora, que mi papá no supo administrar su dinero, ya fue otra cosa. Que eso se lo decía el mismo Raúl Botero, que usted no sabe administrar los recursos. Mire, yo recuerdo en uno de los tantos libros que he leído de Kiyosaki, que los pobres trabajan por el dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Okay. No, los ricos, no los millonarios, porque él también decía que un millonario es el que se gana 10 millones y se gasta 11, ¿cierto? Total. Y un rico es el que se gana 10 millones y se puede estar gastando 5 o 6 millones de pesos, ¿cierto? Okay. Entonces, padre pobre, padre rico, en la mentalidad. Y a mí eso me ha quedado rondando y siempre manifesté, a mis hijos les he manifestado y le he inculcado administrar sus finanzas, no empezar con el debe. Eso es uno de los tantas anécdotas que tengo con misión, que ahora posteriormente lo hablaremos. Entonces, en ese sentido, mi querido amigo Pedro, le demostré a mi papá, ¿cierto?, que sí se podía, presté servicio. Pero te voy a contar una historia. A los 5 días ya con la chule, o sea, la chule es cuando lo ramban a uno, sí, claro, y le quitan todo el pelo. Mi capitán rico nos forma, yo estaba como era bachiller, yo estaba en la compañía Fostro, la honorable compañía Fostro, la F, porque éramos bachilleres y nos sentíamos como un poquito, mira cómo es todas estas ínfulas mentales, que allá nos sentíamos como un poquito superior, ¿cierto? Pero también superior se sentían los de la ECO, que eran los contraguerrilleros. Sí, ustedes no cogen monte, ustedes son las niñas de aquí. Nos decían ellos a nosotros en las peleas que nos armábamos, peleas verbales, ¿no? Y entonces al 5.º día, te juro que yo lloraba. Yo lloré los primeros 15 días, yo lloraba. Y al 5.º día nos reunieron y haz de cuenta algo. La capacidad logística de la compañía era de 200 personas, 200 infantes de marina. Y habíamos 204. Nos reunieron, pin. Yo estaba en el escuadrón 1. Listo.
levante la mano quién se quiere ir. No nos dijeron que estaban sobrando 4. ¿Quién se quiere ir? No, nadie. De pronto alguien levantó por allá, de pronto, y yo, puta, esta es la oportunidad para yo irme. Yo levanté la mano. Firme mi capitán. Entonces me preguntó el capitán Rico: Infante, ¿usted por qué se quiere ir? No, que es que yo sufro de los riñones, puro cuento. Yo sufro de los riñones y estoy mal. Y tal. Pero en ese breve instante es cuando sucede algo mágico. Llega a mí un pensamiento y me dice: si tú regresas a tu casa con la chula, rapado, con el rabo entre las piernas, vas a ser un perdedor toda tu vida. O sea, yo mismo me decía esto, pues pucha. Y de pronto levanté la mano: mi capitán, para notificarle, ya no me voy. Marica, y pim, 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 vuelta al mástil. Y yo corrí con la moral más grande que he podido correr en mi vida. Qué bacano. Y ahí empecé a entender que la vida me tenía algo preparado para premiarme, ¿no? Uh-huh. Y que son mis éxitos, que no son míos. Y ahora te voy a contar de quién son los éxitos de José Luis Fierro. Entonces, ese fue otra de las victorias privadas, porque hay victorias públicas y hay victorias privadas, ¿cierto? Esa fue otra de mis victorias privadas. Y yo decía, no. Que llenan de satisfacción el alma. No, total. Y ya, y que uno la cuenta con una berraquera la piel todavía cuando yo cuento claro. eso. Porque yo decía, sí, que yo regreso a Magangué, soy derrotado, un perdedor y un fracasado toda mi vida. Total. Entonces ahí es donde aparece el temperamento y el carácter de los Fierros, aquello que yo te decía, que en España le colocaron, como eran apellidos toponímicos, o sea, viene de la toponimia, que es la relación de, ¿cierto? Relación de, o sea, Orozco es, bueno, no, él se llama Pedro, pero ¿qué apellido le vamos a colocar? No, él es periodista, bueno, Armas. Listo, ya. Y de ahí fue el primer arma y de ahí se apareció la descendencia de Armas, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece ese temperamento y ese carácter que me han servido a lo largo de la vida, ¿cierto? Bueno. Me han servido a lo largo de la vida. Entonces, ¿por qué sale José? ¿Para dónde coges? ¿Para el ejército? ¿Y del ejército terminas qué? 1 o 2 años en el ejército? No, termino 1 año porque somos bachilleres y así está la legislación, termino en 1 año. Bachilleres, Gaviria, en el Plan Colombia, da la orden de aumento de tropa. Okay. A nosotros nos dicen, todo lo que están, porque yo, o sea, a mí siempre me ha acompañado la suerte, bendito Señor, y le doy gracias a Dios. Estuve en Fostro, de ahí escogieron los mejores 20 infantes para ser los primeros infantes de marina de las fuerzas especiales. Interesante. Fuerzas especiales, palabra mayor. Palabras mayores. Entonces no, necesitamos los mejores 20 infantes en polígono, en disciplina, en constancia, en carácter, en todo. De la ECO y de la Fostro. Sí, y no, única y exclusivamente de la Fostro. De la Fostro. Porque ya había unos roles definidos. Okay. Cierto, entonces listo, nosotros, a mí me escogen 20. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero irme para Bogotá, no quiero irme. Mira lo que yo pensaba en ese momento, ni para Bogotá ni para San Andrés. Bueno, listo, ni para la PM, que era la policía militar. Pero yo tampoco como que iba a llegar a la PM, mírame la estatura mía. La PM era 1,80 m para arriba, ¿sí me entiendes? Y yo veía que, listo, traslado a Bogotá, Julano, cojan su tula y presentarse al aeropuerto, a la pista, perdón, al aeropuerto no, a la pista. Julano para San Andrés, coge un barco. Julano para Corozal. Bafín 5, si no estoy mal, contra guerrilla. Puro chiquitico. Entonces nos quedamos y nosotros nos quedamos, ¿y nosotros qué? Después aparece, no, la PM local, en Coveñas. ¿Y nosotros qué? Y nosotros no nos van a mandar. No, ustedes han sido escogidos para Fuerzas Especiales en Cartagena. Oh, qué vaina buena. Llegó acá Fuerzas Especiales. Nos dicen, ¿quieres en 2 meses eres suboficial? Yo primero digo que sí y después digo que no. Esa contradicción, hombre, yo no sigo esta vida. Yo terminé, listo, nos dieron
la de baja, llego nuevamente allá a Magangué. Me dice mi papá, bueno, hay un amigo de los apellidos de Henao que te necesita en Medellín, ¿qué tal? Pito que flauta. Hay otra posibilidad de las convivir. Y mi mamá, cuando escuchó esa palabra convivir, se quiso morir. No, señor, usted para allá no va. Tenía que presentarme en Sincelejo. O sea, yo salí y enseguida se me abrieron 3 oportunidades. Bogotá, o quedarme aquí en Cartagena como vigilante. Regresé a Magangué y allá me salió la oportunidad de convivir. Yo no, yo voy es para Bogotá. En Bogotá iba a estudiar, ¿qué iba a estudiar? Lo que estaba de moda en ese momento, o por lo menos para mí, que era computadores, que era ingeniería de sistemas. Okay. Era el boom del momento. Acuérdate los primeros computadores, total. Y el boom del momento. A mí hasta me daba miedo tocarlos. Esos computadores grandes que tenían la pantalla esos así. Cabezones así. Uh-huh. Bueno, listo. Entonces, no, en Bogotá pasan cosas muy personales que, digamos, que no se pueden contar, que me recabo aquí, caigo aquí en Cartagena. Caigo en Cartagena. O sea, llegaste a Bogotá y te dieron una vuelta. Sí. Y te echaron Bogotá para Cartagena. duré casi 8 meses. No fue una buena experiencia. Okay. Pero sí fue una experiencia enriquecedora. Okay. Llego acá. Allá alguien también me dijo, no, usted no va a hacer nadie porque se va. Yo le dije, yo le voy a demostrar que yo sí voy a hacer. Yo a él sí le dije, yo le voy a demostrar que yo sí voy a hacer. Yo vine con ese propósito. Llegué acá. Al día siguiente que yo llego, un poco frustrado, yo aquí viví casi 2 años en el barrio El Tancón. Llegué derrotado en la parte económica y todo. Me tocó irme para el barrio El Tancón. Perdón, sector El Tancón, barrio Laya. Pero espérate, ¿saliste en la milicia o seguías en la milicia? No, ya yo había salido porque yo dije que no. Yo dije que no, que ya yo no quería. Y cuando vienes para Cartagena, ¿tienes con qué pensamiento? O sea, ¿me voy para Cartagena para qué? Entre comillas, derrotado. Okay. Listo, yo voy para Cartagena. Para la que sea, dijiste tú. Sí, para lo que salga ya, pero yo voy a demostrar que yo sí voy a poder. Entonces, a mi casa no me devuelvo. No. A mostrar para nada. Nada. O sea, digamos que eso es una firmeza que siempre he tenido. Okay. Allá no voy. Llego acá, vivo allá. Al día siguiente me salen 3 oportunidades. Te metiste en el barrio Tancón de Olaya Herrera. Olaya Herrera, el sector del Tancón, eso es los 4 vientos. ¿Sabes dónde son los 4 vientos? ¿Dónde está el Sena? Bueno, ahí, hacia allá, en la primera cuadrita, ahí vivía, ahí vivía yo. Okay. Me tocó también vivir situaciones conflictivas un tanto apremiantes. En esa época que era bravo eso. Sí, bravo. Los taxis no entraban allá. Yo me acuerdo que los taxis me dejaban en los 4 vientos y yo me iba caminando para. ¿Qué hago? Sale la oportunidad enseguida, sale la DIAN, sale Codegan, hoy en día Colechera, era Codegan, y sale Proleca. No sé si te acuerdas de Proleca. Claro. Salen 3 oportunidades. En Proleca me dijeron, no, listo, necesitamos acá de seguridad. Como tú eres militar, necesitamos seguridad, listo, no hay problema. Ven a trabajar mañana. Voy ese mismo día voy a Colechera, me lleva el señor Joaquín Botero. Codegan. Codegan. Y me dice, sí, claro, no, quédate trabajando de una vez. Y al día siguiente voy, trabajo y también voy a una entrevista en la DIAN. Y allá también me llamaron. Pero, listo, y yo empecé a trabajar de una, no duré como otras personas que se vienen y de pronto duran, no sé, 2 meses, 3 meses, 1 año sin trabajar. De una. Codegan, de una, listo, bueno, en logística, pero como auxiliar, auxiliar de despacho. Ni siquiera seguridad, sino auxiliar de despacho. Pero te sirvió el tema de la milicia. Sí, claro. Precisamente de eso voy ascendiendo. Lo que es que a los 15 días me llaman de la DIAN, recién creada la DIAN. Me dice, no, vea, usted fue seleccionado. Algunos me dicen que de pronto fue un error no haberme ido para allá. Pero te digo que, bueno, para mí no fue un error. Yo no me arrepiento de tener a mi esposa y tener a mis 2 hijos. Y lo que he vivido en Codegan Colechera. Allá no sé qué iba a pasar, ¿cierto? Sí. No sé qué iba a pasar. Hablemos de lo que pasó. Entonces, sí, ¿cuál fue la decisión? En ese momento la decisión fue plata, pero desde el punto de vista de mayor, no desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo.
Yo acá me ganaba, al mes me ganaba 102.000 pesos en ese momento en Colechera, y allá me iba a ganar 90. Ok. Allá iba a trabajar de lunes a viernes, tenía posibilidad de estudiar los sábados, y acá trabajaba de lunes a domingo, con un descanso de que jueves. Y bueno, por eso me decidí. Pero bueno, está bien, no llega el caso, no me arrepiento. Aquí me quedé y ahí empieza mi vida laboral. Conozco a mi esposa en un partido de voleibol. Me llama la atención esa cabellera. Tú la conoces hoy en día, está pasada de kilo, pero mi esposa era una Barbie. Una Barbie con esa una cabellera por acá rizada, y me flechó de una. Y fíjate que tanto, bueno, listo, nos casamos. Doña Carmen Rangel. Doña Carmen Rangel, que es del sur de Bolívar. Y yo decía, bueno, yo quiero, fíjate cómo es la cosa. Yo soy de Magangué y yo no quiero casarme con nadie de ese sector para allá. Y terminé de casado con una mujer de Cocotiquicio. Mejor dicho. De los Rangeles. Ajá. De acá de Achí, no sé si tú te acuerdas que en algún momento mataron a uno que eran alcalde en Achí. Bueno, Achí queda cerca de Guaranda, ¿no? Sí, ellos son familia, por ahí. Esas son la familia de ellos. Y terminé casado con ella, con una mujer del sur de Bolívar. Y yo quería casarme con una mujer de la capital. Mira tú esa vaina. Pero bueno, bacán. Sucedió lo que Dios quiso que llegara. Entonces, José, trabajaste en Colechera, o trabajas todavía en Colechera, te casas con tu esposa. Antes de eso, José, ¿no se te dio por estudiar nada mientras que estabas tú en Colechera? Bueno, a ver, yo... ¿Algún curso de algo? Antes de casarnos, yo empecé a estudiar. O sea, combinabas el trabajo. Viviendo todavía ahí en el Tancón, yo estudiaba y me iba a pie, caminando, ¿no? Empecé a estudiar, no es propiamente, era una tecnología. Es la tecnología de sistema de información. Ok. ¿Sí? Algo equitativo a la ingeniería de sistema. Pero decidí estudiar eso porque eso era el boom. Eso era el boom del momento. Yo decía, pero no, después en noviembre ya yo me retiro. Yo me acuerdo que la única materia que llevaba un poquito perdida era 2.80, algo así, 2.8, era contabilidad. La demás me iba bien, pero yo me retiro. Primero porque, bueno, me enamoro de Carmen. Okay. Y segundo porque, y eso, no le estoy echando la culpa a Carmen, ojo, que quede claro eso. Okay. Segundo porque yo veo que no es mi vocación verdadera. Mi verdadera vocación es eso. Yo siempre me visualizaba liderando. Yo siempre me visualicé liderando, okay, liderando personas. Yo no estudié, yo voy a estudiar administración. Pero bueno, listo, me caso, vienen los momentos fáciles, por decir algo, zona de confort. Digamos, me caso con mi esposa, empezamos, todo nos empieza a ir muy bien. ¿Seguiste en el Tancón o te fuiste para otro lado? ¿Ah? ¿Seguiste en el Tancón o cuando que te casas? No, ya no, yo ahí me voy. Yo estuve en las Gaviotas, después de las Gaviotas en el 13, al lado del 13 de junio, como la urbanización La India. Ok. De la India sí pasé acá a Chile, al barrio Chile, donde compramos la casa. ¿Barrio? Chile. ¿Sí? Tiramos el ancla. Yo dije, aquí tiré el ancla. Cuando ya compramos la casa en Chile, yo tiré el ancla para quedarme en Codegán Colechera. Porque eso está a 5 minutos ahí. Aquí me sacan con los pies por delante. Sí, ya aquí tiré el ancla, ¿no? Y bueno, y ahí donde nacen los hijos, donde nacen los dos. Pero espérate, yo tengo por ahí un escrito donde me dice de que tú estudiaste logística. Sí. ¿Estudiaste logística en el tiempo ese que estuviste? Es correcto, en ese tiempo ya, después que siento ¿Te cabeza. lo exigieron o lo estudiaste voluntariamente? No, siento cabeza. Yo, porque tenía mi carro y era muy pendenciero. Yo estuve siempre metido en el fútbol y en la parte musical, estrictamente en champeta. También tenía un cierto reconocimiento a la champeta por yo hacía baile, como yo era poeta o soy poeta, yo escribí varias canciones. Okay. Escribí varias canciones, me las grabaron, etcétera, etcétera. Y andaba en esa rosca, por decirlo algo, con chaguala, con todo. La gente quisiera saber, porque tú me estás contando todo lo plano de tu vida.
Yo quisiera saber un poquito de esa vida de José, como me estás metiendo ahora las fiestas, las rumbas, la vaina, la parte chévere de José, o sea, no la parte fuerte del fierro, sino la parte blanda del José. Bueno, se deja uno conquistar por el entorno, ¿no? Y por el contorno. Ajá. Yo siempre me he considerado melómano, pero con una gran influencia de la música africana, Ok. ¿cierto? Ok. Vallenato obviamente es el 1A, pero esa influencia africana, lo cual me lleva a ir por primera vez a un picó, reconocido como es el Rey de Rocha. Yo en esa época tenía mi primer carro y era jugador de fútbol aquí ¿Cuántos años tenía en esa época, José? Oye, en esa época estamos hablando de unos 29 años. Ok, estabas en la flor de la juventud. 29 años, entonces yo patrocinaba un equipo ahí en el barrio Chile y jugaba ahí y lo dirigía Arnoldo Julio, hermano de Agustín Julio. Ok. Y Arnoldo fue quien me motiva a mí a ir a mi primer baile al Rey de Rocha. Ok. Y mi último baile en el Rey de Rocha es cuando matan a Becerra. En el Chinón, en la Boquilla. Ok. ¿Cierto? Entonces, ¿Estabas presente ahí? sí, claro. Yo voy a mi primer baile, Arnoldo me lleva y ahí empiezo yo a enamorarme de esa cultura picotera, de esa cultura champetúa. Pero esa no la traías tú de acá No, de Magangué. no. Yo traía de allá. ¿La heredaste aquí? Yo traía de Magangué para acá, traía vallenato y una influencia de música africana barranquillera, lo que llaman rastrillo. Ajá. ¿Cierto? Que es la música rapidita y... Porque Magangué se identifica más con Barranquilla que con Cartagena. Barranquilla, dos sitios que era la 100 y la Bolsa. Sí. Que eran los Correcto. especialistas en eso. Y en ese sentido, yo acá me enamoro de este ritmo, me enamoro de esta cultura y duré mucho tiempo metida en ella. Conocí a Chaguala, a los mineros DJ, me mencionaban en varias canciones. Por ahí varias canciones muy populares donde me mencionan a mí, José Luis Fierro, el torero, porque yo festejaba toreando los goles. Y me decían el torero. Yo en Selección Bolívar toreaba, Selección Bolívar veterano. Ojo, entonces eres José Luis Fierro, el torero. El torero. Así me conoce la gente de fútbol me conoce José Luis Fierro, el torero. De fútbol, jugándolo yo. Ok. Jugándolo yo. Ok. En el fútbol, como ya JLFS me conocen José Luis Fierro, el poeta. El poeta. El poeta del fútbol. Ok. Cierto. Okay. Pero para allá, para los veteranos, no, el torero. Sí, que jugaba fútbol, el torero. Sí, que corría como loco. Sí, porque, ¿Y en qué equipo estuviste tú, José? Aquí en Cartagena estuve en Codegán, Colechera, que eran los equipos de la Interempresa, ¿te acuerdas? En Confenalco. Jugué con la Armada, buen equipo que teníamos en uno de los últimos campeonatos Interempresas de Confenalco, fuerte. Estaba Túnez y Sucumbo, estaba el IDER. Estás hablando de mi historia patria. Sí, y Comés, y nosotros llegamos a ser tercero con la Armada. ¿Practicaban ahí en Boca Grande? No, nosotros entrenamos en la escuela. En la escuela de cadete que también tiene como 2 o 3 canchas allá adentro. Sí, allá. Ahí entrenábamos y como ya yo había sido militar, ya estaba en fuerzas especiales, me habían reconocido, ya me era conocido por los militares, no, listo, es Fierro. Y ya, yo entraba como Pedro por su casa, como Pedrito en su sala, todos los viernes que entrenábamos, jueves y viernes entrenábamos ahí en la Armada. Qué bueno. Ya, entonces eso, jugué con el parcero, no sé si identifica a León Mazo, Super 99, que es el que hace los torneos Super 99. Él es un comerciante ahí en Mercado de Basurto. Jugué con ese equipo que eran los que venía el pibe, ahí conocía al pibe, personalmente, ¿no? Conocí a Vilarete, a Valenciano cuando estaba tirado, conocí a Pachequito, La Puya Zuleta, Didi Valderrama. ¿Quién más se nos escapa por ahí? Bueno, varios jugadores. Veterano, compa. Sí, veterano. Puro veterano. Entonces, la participación del fútbol iba acompasada con los bailes. Yo hasta hice bailes. O sea, jugabas, pero también te divertías. Sí, me divertía. Y entonces ahí, obviamente, problema con mi esposa porque es que en el fútbol amateur siempre existe el tercer tiempo.
Total. No solamente en el fútbol, en el softball, Sí. en el béisbol, en todo. Entonces, ahí terminamos. La única vez donde no jugué tercer tiempo jugué al final de mi carrera como futbolista, que jugué en el equipo de los cristianos, ¿cierto? Sin haberme convertido a cristiano. Yo soy católico, apostólico y romano. Ok. Pero jugaba con los cristianos, respetando todas las normas que existían. Y la verdad que ahí me sentía bien, contento, agradable y agradecido. Sin el tercer tiempo. No, sin el tercer tiempo. El tercer tiempo venía, pero después en otro ambiente, ¿sí me entiendes? José, ahí termino yo de jugar porque ya me dicen, usted tiene artrosis deformativa y... fuera. José, y de esa fiesta me acabas de mencionar una, de pronto no sé si quieres hablar de ese tema, donde murió nuestro futbolista estrella, que iba a ser una eminencia en el fútbol de la ciudad de Cartagena. Sí, bueno, ya él lo era. Pronto él no se dio cuenta de lo que era. Hubo un momento muy, muy duro. Nosotros llegamos temprano, porque en esa época las fiestas de Picó se acababan tipo 10 de la noche. Hasta esa hora estaban los permisos. Nosotros llegamos como a las 3 de la tarde, 3 y media. Estaba Arnoldo Julio, Javier Sánchez, que es mi primo, estaba Lucho Yaguna, que es mi compadre, y bueno, y resulta de que estábamos ya en el apogeo de la fiesta, en el éxtasis de la fiesta, tipo 8 y pico. Nosotros ya habíamos saludado a Edson, a su comitiva. Él andaba con unos amigos de su barrio, de su entorno. Y uno de ellos vivía en el barrio de nosotros, que vivía en el barrio mío donde yo estaba viviendo en esa época. Tenía problemas. Conocido tuyo, ¿lo Sí, de lejos. lo identificaba. Lo identificaba. Al Nenón, que él lo mataron. Que a él no lo mataron y por culpa de él mataron a Edson. Entonces, yo lo habíamos saludado y nosotros nos abrimos por un lado. Estamos escasos unos 4 metros, pero eso estaba lleno. O sea, estamos como en una distancia de 4 metros, pero estaba bastante nutrida la fiesta. Y escuchamos dos disparos, 2 detonaciones. ¡Pap, pap! Y tú sabes, eso se abre. Como un hormiguero que se abre así. Nosotros terminamos recostados a la pared y ya sonaron las otras detonaciones. El muchacho lo venían correteando y se escudó con Edson, y Edson recibió, creo que fueron unos 4 impactos. Pero eso fue fue algo doloroso. Lloré, y yo dije que más nunca iba, y me retiré. Más nunca, ahí me retiré totalmente. Yo era muy amigo de los cantantes de champeta, de chaguales, y yo no voy más. Y ya habían matado a uno que era un gran amigo que iba a la casa, que era el Yonki. Mejor dicho. Entonces ya yo no voy más, no, me retiro de esto, y me retiré. José, de esas épocas que decían que asistir a un baile de champeta y no había un muerto era malo el baile, ¿eso era así o eso era eso es una estigmatización. Estigmatización del picó. Es correcto, porque bueno, tú sabes que esa cultura proviene de la palabra champeta. Es un toponímico precisamente que lo relaciona por las peleas, ¿cierto? Correcto. Que sacaban las champetas y por eso termina siendo el nombre de champeta. Pero eso con el tiempo ha ido cambiando, y desafortunadamente a veces algunos que entran ahí terminan en lo que termina o al fuera de los bailes. Es una cultura rica en ritmo y en ancestralmente, pero bueno, no falta de que, como en todo, con cualquier estrato, pueda infiltrarse situaciones que no son adecuadas. Así es. Totalmente. Un abrazo para Chagua, que sigue. Él iba ya a Colechera, a Codegán. Sí. Yo le regalaba los sueros, los quesos y eso. Promueve. Sí. Pero después me retiré, fíjate, me retiré de eso. Cuando pasó eso. Sí. No. Y sigo, yo lo sigo. Y todavía si tú me preguntas, yo soy reinaldista, pero ojo, no voy, ya yo no voy. No vas, pero sí en tus fiestecitas de tu casa, si pones tus champetitos. No, sí, claro. Eso y tu vallenatico y tu salsita. Sí, claro. Sí, claro. Oye, José, bueno, bacano, ya me contaste de tu historia de tu barrio, de tu
Tu familia, me gustaría saber, antes de pasar a la parte ya comercial tuya, cuéntame de tu familia. ¿Cuál es tu familia de hoy? ¿Quién es tu familia de hoy? El núcleo familiar. Tu núcleo familiar. Bueno, a ver, la señora Carmen. Le mandamos un saludo a ella desde aquí del programa. Por ahí estaba pidiendo el link. Ya le vamos a mandar el link a la señora Carmen. Yo le agradezco a Dios y a ella por habernos regalado. Yo a los hijos le llamo la prolongación de mi existencia. Es otra de las grandes definiciones que yo he tenido sentenciado en mi vida. Okay. Aquella que ya tú conoces, que un poeta loco, enamorado de la vida y en espera de la parca. A mis hijos los llamo la prolongación de mi existencia. Y le agradezco a Carmen y a Dios por haberme regalado 2 hijos maravillosos. Bacano. Yo sé que para cada papá los hijos son maravillosos. Total. De pronto para algunos que otros no son maravillosos, Total. que son mal padres, cierto. Pero sí, yo siento que mis hijos son el soporte vital. ¿Niño y niña? No, Santiago y Diego. Dos varones. Primero fue Santiago Fierro es el mayor, que hoy en día él es especializado en entrenamiento deportivo en la San Buenaventura. Okay. Estudió el pregrado y se especializó ahí. La maestría creo que la va a hacer ahí también. Okay. Y hoy en día trabaja con Penalco, medio tiempo, y el otro medio tiempo se lo dedica a un equipo de la primera C, que es uno de los grandes equipos de Cartagena. Perdón, de San Juan, que se vino para Cartagena. Atlético Juan Martín, un equipo novedoso. ¿Cómo se llama el técnico? El técnico es Alex Anayas. Anaya, claro. El jugador de Real Cartagena. Para Anaya. Sí, el preparador físico es Santiago Fierro. El presidente es Ludwig José, que es el dueño del equipo, por decirlo así. Un hombre de San Juan, okay, amante del fútbol. Y el gerente deportivo es el Mantequilla, que también jugó en Real Cartagena. Okay. Yo no sabía que se habían venido para Cartagena. Sí, o sea, vinieron. Y mi hijo es el preparador físico. Wow. Ha aprendido mucho de Alex Anaya, que es una eminencia. Excelente. Como persona. No, y tiene un carisma y un... Él lo dice, tú eres mi amigo y lo conocí por Arnoldo Julio y desde que nos conocimos, mi esposa lo quiere mucho, lo respeta mucho. Y mejor dicho, siempre hemos estado ahí como que empiñados ahí con Alex. Bacano. Agustín Julio también es otro de los grandes jugadores que fueron grandes jugadores que son amigos de la familia. Okay. Entonces, Diego Armando Fierro. Bueno, Santiago, mi esposa queda en embarazo, pierde el embarazo para un 28 de junio, si no estoy mal. Ese niño se iba a llamar Santiago, el primero que perdió. Okay. Se le desprendió. Y te cuento algo anecdótico, que es que ella no quería cuando ya sale embarazada, ella no quería que le colocáramos Santiago. Y eso fue una pelea que tuve con mi esposa, porque en vida mi papá me pidió, una vez que nos estamos tomando una fría, me dice: hijo, yo quiero que tú me hagas un favor. Dime, papá. Y yo con tu mamá no pude. Tu mamá se antojó de los Luis. Te colocó a ti José Luis y al otro Luis Fernando. Yo quiero que me le des un honor a mi papá, al viejo Santiago Fierro. No, listo, papi, eso va. Le hablé a los cartageneros. Listo, papi, eso va. Entonces queda en embarazo, lo pierde, se iba a llamar Santiago. Ella lo perdió al tercer mes, cuarto mes. Queda nuevamente en embarazo y eso fue un dolor de cabeza para mí y para ella, tratar de convencerla, porque ella decía que ya Santiago se había muerto, que ya no podíamos ponerle Santiago. Wow. Y bueno, hasta el fin que la convencí, y ese se llama Santiago Fierro Rangel. Qué bacán. Que es el que el otro sale embarazada. Daniel. No, Diego. Me dice, mira, Diego, estoy embarazada. Bueno, listo, qué vaina, qué chévere, ¿no? Fue algo, me tocó firmar un acta de consentimiento, porque o era ella o era Diego. Wow. Diego nació a los 7 meses y casi 8 meses. Wow. No había mucha expectativa de vida. Pero Diosito lo salvó, le dio un paro respiratorio y el muchacho está ahí. Entonces él iba a colocar José Armando en honor a mí y en honor a mi papá, José Armando. Okay. José Armando Fierro Rangel.
Pero yo dije, no, espérate un momentico, mamita. Vamos a cambiar el José. Ese José no, ese José muy trillado, muy común. Vamos a colocarle Diego. Pero ya tú sabes por qué Diego. Diego Armando Maradona. Diego Armando Un ídolo tuyo, me imagino. Sí. O parte de la historia. Parte de yo soy más brasilero que argentino. Okay. Yo crecí con Brasil y lloré con Brasil en las eliminaciones del 82 y 84. Okay. Pero obviamente por ser suramericano no hay que reconocer. Si tú me preguntas a mí cuál es el mejor jugador que tú hayas visto, ojo, que yo haya visto como mejor jugador de la historia, yo te digo, para mí Pelé. Y segundo, Diego Armando, ¿cierto? Ojo con lo que estoy diciendo. Es mi concepto y yo respeto lo demás. Total. Pero si tú le preguntas a tu hijo, me dice, no, papi, o tu hijo va a decir... Bellingham. ¿Sí? ¿Qué es lo que está viendo hoy? O si le preguntamos a algo mayor, dice, no, Messi. O sea, eso es subjetivo, ojo. Eso no quiere decir que yo tenga la verdad y que tú tengas la verdad. Y el que diga que es cristiano y que... Total. Si me pones a comparar entre los dos, ay, mamá mía. Yo pienso que eso tiene que ver mucho, José, en la generación donde uno se mueve. Sí, claro. Yo veía jugadores de fútbol que tú me estás hablando de Brasil, Zico, Sócrates, no, para mí, Edinho. No. Todos estos jugadores. Sócrates cuando cobraba el penal sin impulso. No, mamá. Roberto Carlos. Sí, me estás hablando de una generación de fútbol que para mí no han jugadores como esos. Pero el último 10 de Brasil es Zico, no hay más nada. No ha habido más 10. No ha habido más 10. Ahí estaba Ganso, que pensaba que iba como que a cuajar, pero no cuajó para nada. Hola, José, tienes una historia grande. Tienes una historia para hacer un libro con el tema de la milicia, del pueblo, de los colegios, de los amigos, de la champeta, de la poesía, que eres amante de la poesía. Me imagino que tú en la poesía todavía sigues haciendo tus poesías, ¿no? Quiero agradecer a Martín Salas, uno de los grandes poetas aquí de Cartagena viviente. Él creó por allá por el 95 un taller, se llama Taller Poesía Siembra en la Universidad de Cartagena, el claustro. Y yo llego por una amiga a la cual como que le estaba soltando los perros, que me perdone mi esposa ahí, me lleva allá. Ella era amante también de la lírica. Y bueno, y llega Manolo Jofís. ¿Quién es Manolo Jofís? El seudónimo mío es Manolo Jofís, en la parte literaria. Manolo Jofís. Manolo de España, porque mi influencia viene de Federico García Lorca, ¿cierto? Manolo, y Jofís es José Luis Fierro Sánchez, ¿cierto? Manolo Jofís. Y bueno, y entonces yo llego a ese taller. No duré mucho, te cuento que no duré mucho. Por eso te digo que yo proscribí a la poesía de mi vida, pero sin abandono total, ¿cierto? Hay un choque existencialista, modernista, porque ya la poesía de pronto en estas conversaciones encuentra asidero, ¿cierto? En una noche de tertulia, de bohemia, un buen vino, a mí me gusta el vino, buen vino, y hablar de poesía o declamar, eso es maravilloso, José, para mí. Para mí es un éxtasis. ¿Y tú declamas, José, en tus reuniones? Sí, pero no es mi... No es, o sea, porque no tengo... O sea, bueno, esta es mi voz, o sea... Yo por lo general no cambio mi voz cuando estoy en vivo a lo que estoy hoy en día. Pero ¿cierto? Tus hijos te dicen, papi, quiero que nos hagan una poesía. No, mis hijos no, mis hijos son modernistas. Modernistas. Son milenios. ¿Y tu esposa? No, mi esposa me decía que yo era cursi. Entonces, ¿quién te escucha? ¿Tú con tú? ¿Yo con yo? O sea, yo con yo, y cuando estuve en el momento de donde Martín Salas, líder del grupo, del taller de poesía siembra, donde aprendíamos, donde expresábamos, y de pronto las redes sociales. Tú no sabes que yo a veces escucho al presidente Álvaro Uribe, es un gran poeta. Y no solamente Álvaro Uribe, todas esas personas que tienen ese don de la poesía detienen reuniones con 4 o 5 estrofas y la gente queda... Sí, claro. Porque son estrofas profundas donde la gente expresa su sentimiento. José, yo te voy a hacer una pregunta. De las poesías más bacanas que tú en tu vida, me imagino que hiciste o que lograste escuchar, ¿cuál es? Bueno, yo tengo
Hay una poesía que se la hice a Carmen, Carmen, amada mía. Aunque ella no le gustara, yo se la hice. Regálame 2 estrofitas, nada más. No me digas todas. No, bueno. Mira, hay 2 poesías que marcaron. Yo tengo varias, no muy buenas, otras regulares, muy buenas, no porque yo lo diga, sino porque me lo han dicho. Esa poesía está bien, está bien estructurada, un buen soneto, tiene buena métrica y todo. Otro, hablando del tecnicismo como tal, y otras porque tienen pasión. Pero yo soy malo para eso. Y como vuelvo y te digo, ojo, y lo digo con todo respeto, yo proscribí la poesía hace mucho tiempo. Cuando me meto al tema de la champeta y después termino en la parte de redes sociales. Ahora, no sé si los televidentes o seguidores se han dado cuenta que mis escritos están cargados con poesía. No sé si tú has visto alguno que otro, no sé. Y si no, te invito a que los últimos escritos que yo hago hablas de Canilla Colombiano, de Pedro Orozco, ya lo hago con más poesía, con más lirismo, con más pasión. Esos son mis escritos últimamente, porque quiero rescatar eso. Quiero rescatarlo. De Federico García Lorca hay una influencia de una alta magnificencia. Amor de mis entrañas se llama. Hasta buen título tiene. Sí, entonces dice que era la que le declamé a mi esposa cuando éramos novios. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin ti quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la luz ni la vida. Corazón interior no necesita la luz helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas sobre tu cintura en duelos de mordiscos y azucena. Llena pues de palabra mi locura, o déjame vivir en mi locura, en mi locura. Yo admiro mucho a los poetas, ¿sabes? Hay otra poesía que me llama la atención, que esa sí le gusta a mi esposa, que es de Raúl Gómez Hattin. El loco Hattin. El loco que por cierto va a cumplir 28 años ahorita el 22 de la muerte de él. En una mañana lo atropelló una buseta de Zaragozilla. Conocí la hija, ¿viste? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, yo no tuve el honor de conocerlo. Yo llegué aquí en el 91. Él muere en el 97. Pero antes de morir, yo cuando llegaba al centro, yo vi a alguien en el Parque Bolívar hablando, mal vestido, y era precisamente él, declamando o hablando de política o hablando de cualquier... Porque es una persona muy especial. Súper especial. Súper especial. Entonces yo no tuve la oportunidad de conocerlo. La persona que lo veía en el centro de la ciudad pensaba que era un mendigo. Sí. por la forma como no, andaba. y el que no lo conocía decía, uy, el loquito, sí. Cierto, pero quien lo conocíamos... Y era de buena familia. Sí, claro. Él nació aquí, se lo llevaron para Zareté y después se vino para acá y siempre estuvo rodeado de la letra y de la poesía. Lastimosamente, pues, llega al mundo de la locura, de las drogas y se nos fue un gran personaje. Pero sigue viviendo todavía. Bueno, hay una poesía que le gusta a mi esposa. Fíjate que a él no le gustaba, decía, eso es cursi. Ella decía, no, Manolo Jofís es un cursi. Hablando del Manolo Jofís, okay. O sea, el otro José Luis Fierro, okay. Mi otra personalidad, que es la poética, ¿cierto? Pero fíjate que ella, de Raúl Gómez Hattin, le llamó la atención esta poesía. Y te voy a decir la primera estrofa. Okay. La poesía se llama Amor Sincero, que para mí, Amor Sincero, okay. Para mí es la mejor expresión literaria que tuvo este señor Raúl Gómez Hattin. Amor sincero, dice: prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Esa es la primera estrofa. Y la última, vamos a ver la última. Más te digo que nos enamoraremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí podrás creerme que te amo. No jodas. ¿Cierto? Este cántico poético
de Raúl Gómez Hattin tiene una realidad cruel, que es la realidad que vivimos totalmente. Okay. Mira lo que dice por acá, y yo creo que tú lo has vivido, sin compromiso con la señora, con la señora tuya, ¿cierto? Mira lo que dice en la segunda estrofa. Juro que habrá tristezas, y eso es real, ¿cierto? En todos los matrimonios. En todos los matrimonios. Habrá problemas y discusiones. Y miraré a otras mujeres. Vos mirarás a otros hombres. Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. ¿Cierto? Entonces este man en su locura, wow, crear este literario o esta lírica cargada de tanta pasión, de tanto realismo y de tanto sentimentalismo y también con pudor y con algo sensual, que todos los seres humanos somos sensuales, ¿no? Total. Sí, fíjate que sobre todo los hombres somos más sí, animales sí, que... o sea, yo miraré a otra mujer, normal. Y las mujeres también. Y yo te cuento algo, yo no sé cómo eres tú y cómo serán los que nos están escuchando. Yo, al grado de 34 años que tengo de estar casado con mi esposa, no joda, tenemos una confianza del carajo. Ok. ¿Cierto? Y tenemos la capacidad y el respeto de decir, esa muchacha está buena. Pues está bonita. O ella me dice, mira, ese pelado o ese colágeno está bonito. O ese señor está, mira, elegante. Yo sí, está bien, ¿cierto? Digamos que tenemos esa capacidad evolutiva. Porque de pronto hay matrimonios que donde son, a pesar de que son 34 años que tengan casados, eso es prohibido. No es permitido. No es permitido. Yo, Así no, es. listo, mira, no hay problema. Así es. O sea, yo con eso, mi mente no está cerrada en ese aspecto. Estás compartiendo tu mente con tu esposa. Sí, claro. Y eso es sí, importante. claro, y ella también te lo está compartiendo. Sí, totalmente. Igual no va a pasar nada ahí para adelante. Entonces, eso es importante. Hay un tema que me tocó fuerte, mi querido amigo Perito, y me recuerda a Cortés, al cantante, Alberto, que es cuando un amigo se va. No sé si has escuchado esa canción. Claro que la he escuchado. Para mí esa canción me marca de la partida de mi papá. Me dolió mucho, ¿no?, esa muerte, porque así como dice la canción, que deja un espacio vacío que no lo puede llenar otro amigo. Más allá, yo te conté que mi papá era un hombre supremamente machista, ¿no? Supramachista. De pronto, yo sabía que mi papá me quería, pero de pronto no había como yo creo que tú lo haces con tu hijo, no sé, pues, si no lo respeto, pero yo sí lo hago con mis hijos, de abrazarlo, de besarlo, de decirle un te quiero, te amo. Igual. Vamos para adelante, ¿cómo te fue? Vamos, cuéntame. Aunque yo doy un consejo, a los hijos no hay que preguntarle cómo te fue, porque es una pregunta cerrada y ellos te van a responder bien o mal. Una psicóloga de la empresa me dijo, pregúntale qué experiencia viviste hoy en día en el trabajo. Ok. Para que él se suelte. Porque si haces una pregunta cerrada, te va a decir sí o no, bien, o bueno o malo, o bien o mal. No sé. Listo. Con mi papá no sucedía eso, pero yo en el fondo obviamente sabíamos que había un amor inquebrantable. Es que los padres de antes, José, perdona que te interrumpa, eran muy trabajadores. Pasaban mucho tiempo fuera del hogar buscando el sustento para la familia. Y esa parte afectiva como que no estaba ahí. Cuando a mí me pasa lo mismo que tú. Yo en mi casa, mi papá me quería muchísimo y mi mamá también, pero pasaban trabajando todo el tiempo, pasaban distraídos en su tema, y yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Yo a mi hijo tengo que, lo que a mí a mí me quisieron mucho, pero lo que yo no sentí en esa niñez, yo dije, lo voy a dar. Sí. Igual estamos papá. Y yo a mi hijo le digo en el carro, papi, te adoro, papi, te quiero. Sí, igual. Cuando se lo puedo decir, se lo digo.
y lo abrazo y lo beso, o sea, Y cuando hay que regañarlo, se y regaña. cuando y no solamente con mi hijo, con mis 4 hijos, soy igual. El tema, por cierto, o sea, eso fue un 12 de mayo, una fecha que es imborrable, pero 12 de mayo del año 2012, En este mes. sí, cumple 13 años ahora el lunes. 12 de mayo, sábado 2, él muere a las 2:50 de la mañana, de un paro fulminante. ¿Dónde muere tu Miocardio papá? En Mangue. en Mangue. A mí me llaman, me empiezan a llamar. Bueno, ellos arman la revolución, los vecinos, pues, lo llevaron en una moto, pero ya él iba muerto y a nosotros, a mí, mi hermana me empieza a llamar tipo 3:50 de la mañana. Yo acostumbro el teléfono mío y el de la empresa siempre colocarlo ahí como a 1 metro en el nochero, donde el lado donde yo duermo. ¿Tú eres 24/7? Sí, sí, por la cuestión de logística somos 24/7. Ujú. Entonces suena el teléfono, yo me paro adormitado y mi hermana lo que hace es llorar y llorar y llorar y decir se murió, se murió, se murió. Y yo la freno con un grito que yo pego, pero ¿quién se murió? Cuando dice mi papá, ay, hijo de puta. Eso fue duro. Duro porque, vuelvo y te digo, entonces empiezan las preguntas, que por qué, incluso yo, una vez yo alcancé a decirle a mi hermana, pero ¿por qué lo dejaron morir? Yo no sé, nadie lo dejó morir. Y después pero esa era la misma reacción de ese momento, ¿sí me entiendes? Y yo sentí por primera vez en mi vida que me derrumbé, literal. O sea, yo me fui a una esquina, así como una esquina ahí en la casa, en la sala, y me derrumbé ahí a llorar, como un niño que le quitan un juguete, por decir así. Y yo me preguntaba que por qué, y lo voy a contar aquí, muy pocas personas saben eso. Yo tenía 1 mes que no hablaba con mi papá. Wow. 1 mes. 1 mes que no hablaba con mi papá y Terrible, José. Terrible. bien, para ahí yo cogí el 12. El número. Pero José se fue contento porque al final tuviste mucho contacto con él. Me dijiste que te tomaste unas cervezas con él, tomabas y le transmitías todos los mensajes. O sea, al final ese viejo que era fuerte de carácter, que de pronto no te transmitía ese cariño, tú lo sentías cuando estabas sentado con él. Bueno, yo tomé desde ese momento el número 12. Aún jugaba. Y jugaba con el número 12. En memoria del viejo. Sí. Pero fíjate, todas esas vainas que tú me contabas anteriormente en tu vida, de que tú no le querías demostrar al viejo que para atrás no iba ni para coger impulso. Esa era parte de la herencia de él. Tú nunca lo viste a él echando para atrás ni para coger impulso. Siempre lo viste para adelante. Hombre, José, estas historias de familia son enriquecedoras para el alma. Yo pienso que los hijos de uno, ojalá los vea uno también en recordándose de los viejos. Sí, sí. ¿Tu mamá vive, José, todavía? Él muy enfermo. ¿Sí? Okay. Tiene Parkinson y artrosis deformativa. Sí, ese es el legado de los viejos de mi mamá es luchar. Hay un tema ya con JLPS que ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Sí, claro. Que precisamente la máxima motivación, aparte de brindarle la posibilidad a esos niños que se han visualizado, es mi mamá. Ahora te cuento por qué. Te invito en la próxima semana para que veas el segundo episodio de José Luis Fierro Sánchez
en la sala con Pedrito nos hablará de su empresa JFLS Sports. No te lo pierdas.